Queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día martes 3 de marzo. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. 3 de marzo. Se están cumpliendo 2 meses. Pareciera que fueran años. 2 meses de aquel acontecimiento que estremeció el país y que ha movido los cimientos de la República y que ha generado también algunas expectativas respecto al devenir económico de nuestro país. No solamente se habla de los cambios en el orden institucional, de la política, sino también fundamentalmente, y en estos tiempos, de estabilización y de recuperación económica, que ha sido de alguna manera la primera parte de la agenda que el gobierno norteamericano, por la vía de Marco Rubio, el secretario de Estado de ese país, ha planteado para Venezuela. Agenda que, al parecer, según también lo han dicho sus voceros, el propio gobierno nacional comparte. De modo que estamos en una etapa de inminentes cambios en el orden económico. Ustedes saben, amigos y amigas, que los martes tenemos nuestra sección Siempre Caracas. Y hoy vamos a extender la sección a todo el programa, de manera que vamos a estar compartiendo con mis buenos amigos Ángel Cacique y Carlos Rodríguez esta hora completa en la que vamos a estar hablando fundamentalmente de economía, de cómo se concibe la economía en un proceso de cambio, cuál es aquella versión económica que se ajusta a las condiciones de nuestro país, a las necesidades, a los requerimientos nacionales, cuáles son los modelos que ya Venezuela ha transitado y que no debe continuar transitando para que la economía fluya, no solamente en cifras estadísticas, sino que fluya también en los hogares de los venezolanos, particularmente de los caraqueños, porque el espacio es un espacio dedicado a Caracas, pero que obviamente no podemos excluir el interés nacional. Hay una institución que se denomina Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, a cuyo frente está una profesional venezolana, estudiosa precisamente de estos temas, a quien vamos a darle la bienvenida, Rocío Guijarro. Bienvenida, Rocío. Muchísimas gracias por esta invitación tan gustosa y placentera, a Mario, Ángel y a todo el equipo de aquí de Radio Rumbo. Tenía muchos años que no venía a Radio Rumbo. Yo iba donde estaba en el centro, ¿verdad? Aquí, y en Cine Junín primero. Así es, esquina de Aserradero. Esquina de Aserradero. Sí, señor, porque bueno, recordando Radio Rumbo, mi hermano que falleció hace muchos años, pues trabajó aquí como periodista y me acuerdo por el xilófono, que él era el que preparaba las noticias y las escribía, las corregía y bueno, eran los locutores de la época los que lo decían, ¿no? Okay. Entonces me encanta estar con ustedes y gracias por la invitación. Qué bueno. Vamos a permitirle a nuestro buen amigo Ángel Cacique que sea la persona que presente el tema y presente a nuestra invitada, Ángel. Bien. Mientras llega Carlos, por cierto, Carlos Rodríguez, que todavía no se encuentra con nosotros. Con Rocío compartimos con un excelente amigo que recordamos con mucho cariño, economista. Maravilloso, maestro. Y nosotros montamos un folleto que se llamaba ¿Qué es el neoliberalismo? Estábamos hablando un poco de esas cosas. Y yo recuerdo que este 28 de febrero, Mario, se cumplieron 37 años del Caracazo. 27 de febrero. 27 de febrero. 27 de febrero. Aunque el 28 también 27, se extendieron 27, aquella... 27 y 28 de febrero. Ayer estaba con unos compañeros, una gente del transporte, y fuimos a la bomba La Continental. Esta en Katia, que es una bomba dolarizada, donde la gasolina subió de 0,50 a $1. Todos los motorizados, toda la gente estaba pagando $1.
En el año 89 se inició un proceso de cambio que iba a ser importante en la historia política de Venezuela y fue catalogado de neoliberalismo. En aquel momento, por el aumento de 0,25 el litro de gasolina, se produjo una situación tan complicada que creo que marcó negativamente ese proceso de cambio. Si mal no recuerdo, se iban a incrementar 0,25 mensualmente sobre el precio de la gasolina. Creo recordar que ese era el esquema, ¿no? Se iba a llegar a un bolívar. Algo así, algo así como $1 de este momento. En términos más Guardando la distancia. Guardando la distancia y las proporciones, ¿no? Pero aquí pasó de 0,50 a $1 y no pasó absolutamente nada. Este mes de marzo... Las cosas Mario, han cambiado. Las cosas han cambiado. Este mes de marzo se van a cumplir 4 años con el salario mínimo congelado en 130 bolívares. Yo sostengo que este es el programa económico más regresivo que se ha aplicado en América Latina. Nosotros, en algún momento, y lo recordamos aquí al principio, con un amigo llamado Emeterio Gómez, ya fallecido. Sí, lamentablemente. Sobre del proyecto neoliberal. Resulta que, bueno, hoy estamos, a partir del 3, como dijo acertadamente Mario, a partir del 3 de enero se inició un proceso inédito, un proceso que en estos 2 meses, Mario, apenas 2 meses, sí, ha producido cambios sustanciales en la política, tan sustanciales, que yo creo que se dice, ni Emeterio nunca pensó que pudiera haber una reforma petrolera de la magnitud y de la amplitud de la que acaba de ser aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Entonces, en la dirección que dice Mario, o sea, de la ciudad, de los problemas del país, de cómo nosotros podemos catalogar esas cosas, ¿qué crees tú que es lo que ha cambiado? Si este es efectivamente un proyecto neoliberal, la gente de la PUC, la gente del Partido Comunista, amigos, me dicen que esto es un proyecto totalmente de derecha, neoliberal. Y entonces uno de pronto se enreda, de pronto se confunde, y yo creo que la persona la que tiene mayor capacidad para ayudarnos a entender esas cosas es Rocío Grijaldo, porque es un instituto que se encarga de ese tema, un instituto amigo y aliado. Gracias, Ángel Mario, fíjate. Se creó como Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, ¿verdad? Porque cuando se crea hace 40 años, pues aquí lo que se escuchaba y con lo cual se formaba eran con las ideas izquierdistas, pues, Marx, Engels y todo. Yo estudié filosofía en la Central y yo te puedo decir que yo vi Marx 1, Marx 2, Hegel 1, Hegel 2. Nunca vi ningún pensamiento diferente que abordara los temas de lo que significa una libertad económica, una economía abierta. El propio Emeterio Gómez, si mal no recuerdo, venía también de la fila del Partido Comunista. La mayoría eran más que comunistas, marxistas. Pues, sí, marxistas, ¿no? Pero... Y los profesores todos de la universidad, y eso era lo que transmitían. Entonces, cuando se crea, se dice que los fundadores pensaron que había que traer ese pensamiento que hablara de la libertad individual como eje fundamental del cambio y del quehacer y de la innovación y la creatividad del ser humano en una sociedad. Pues empezamos a traer los libros de los grandes pensadores, expertos de fuera, etcétera, etcétera, y fueron varios profesores convenciéndose de que no era por esa vía que se lograba el bienestar y el progreso, sino era a través de la libertad. Y Emeterio, pues, que escribía muchísimo, y sus últimos libros, me estaba leyendo uno en estos días porque, bueno, terminó siendo una persona muy religiosa, muy católica, en ese transitar de un hombre tan brillante, ¿no? Y no me gusta llamarlo neoliberalismo porque no es neoliberalismo. La apertura es el liberalismo como estilo de vida, como filosofía, más que doctrina, pero ¿no? fue catalogado como neoliberal. En ese momento porque eran las medidas que se impusieron cuando Miguel Rodríguez. Bueno, pero eran medidas como el plan de ajuste de varios la llamada Escuela de Chicago. Bueno, esa era Friedman y tal, que fue en Chile principalmente, ¿no? Pero aquí hubo, ¿cómo se llamaba esa? El plan de ajuste. Que fue como en toda América Latina, que fue impuesto por el Fondo Monetario, ¿no? Exacto, donde había, pues, de alguna manera, había que ajustar la política tributaria, aumentar algunas cosas como la gasolina en este país,
Y bueno, en ese momento, hace, ¿cómo dijiste tú? 27 años. 37 años, por cierto, COFADIP realizó una misa por los efectos del Caracazo, que ustedes saben que ellos han llevado adelante toda esta tarea desde el área de derechos humanos. Bueno, en ese momento, bueno, yo creo que todo lo que se estaba haciendo bien, pero no había la voluntad política para realizarla. Y bueno, no sabemos si la reacción fue espontánea o ya estaba planificada. Eso nunca lo vamos a saber, ¿no? Y lamentablemente por un aumento mínimo que iba a ser mensual, pero que iba a ayudar a recuperar el país, que en ese momento estábamos con una deuda inmensa y con graves problemas económicos. Bueno, ahora que se aumenta, no ha habido una explosión. ¿Por qué? Porque yo siento que este pueblo fue reprimido, tan reprimido, que hubo mucho miedo de protestar, de salir, y porque también hay la necesidad de ajustar los precios. Eso es necesario, pues, porque este país ha vivido el subsidio toda la vida, ¿no? Y yo creo que eso, Mario, lo podemos conversar. El subsidio a los servicios básicos, no funciona, no, es perjudicial más bien para la sociedad, porque mira el estado en que estamos. No tenemos luz, no tenemos agua, porque subsidiamos no estratificado, sino a todo el mundo por igual. Tenemos entonces, el parque automotor más viejo de América Latina. Pero yo si vivo en el centro no puedo pagar de luz igual que el señor que vive en el este o en una urbanización de alta calidad de vida, ¿no? Y no puede ser, y pagamos lo mismo. Porque el subsidio lo que hace es establecer un mismo costo para todo el mundo. Podríamos decir que en esencia los subsidios no son malos, sino que son incorrectamente aplicados. Si son directos, deben ser directos para la gente que los necesita. Y deben ser a la demanda, no a la oferta. Correcto. El subsidio a la demanda es a la persona. A la oferta, por ejemplo, en salud. ¿Qué es lo que se subsidia aquí? Al hospital, en vez de al paciente. Entonces en los hospitales ocurre de todo. Puede hacer corrupción con la compra de los instrumentos, de los insumos, etc. Pero si tú asumes una política de subsidio al paciente, pues ese paciente va a tener la posibilidad incluso de ir a una clínica privada. Correcto. Y yo, Estado, gobierno local, gobierno regional, llego a un acuerdo con las clínicas y con los médicos. Mira, ese presupuesto para esta persona que de verdad lo necesita, lo voy a asumir yo. Pero muchas veces se subsidia al que no lo necesita. Ahora, a veces, digamos, el discurso no se corresponde con los hechos, ¿no? Hay sociedades que son eminentemente liberales en términos teóricos, pero a la vez son proteccionistas de su industria, de su producción. No todos. No todos, obviamente que no todos, pero lo que quiero decir con esto es que pareciera como que no hay un modelo liberal, digamos, absoluto que se pueda aplicar en todas circunstancias y en toda geografía. Pero fíjate, Mario, que las políticas liberales son precisamente para hacer que los mercados funcionen, que los ciudadanos, los individuos interactuemos y que a partir de la interacción que nosotros tengamos pueda haber el mejor precio, porque la economía está fundamentada en el sistema de precios. Y el precio se crea a partir de la interacción entre los individuos. Correcto. Y en ese sentido, si no hay competitividad, que es lo que debe proveer un Estado liberal, un gobierno liberal, que las empresas compitan, bueno, con precios, con beneficios, con facilidades para la gente, porque al final, ¿quién es el que se tiene que beneficiar de todas las políticas? El ciudadano. El ciudadano, el empleado, el empresario, el emprendedor, somos nosotros los que tenemos que beneficiarnos. Y para que ello suceda tiene que haber libertad. Libertad económica, libertad política, libertad civil. Si no hay esa libertad de comerciar, si no hay esa posibilidad, tú no puedes proteger a alguien que no es eficiente. Por ejemplo, por poner un caso muy actual, Donald Trump, por ejemplo, dice, bueno, yo le voy a imponer aranceles del 50% a los productos que produce China o a los que produce, qué sé yo, Brasil o cualquier otro país.
esas medidas que son proteccionistas de su propia industria no van a contrapelo de la idea liberal. Claro, totalmente. Estamos en contra de todo lo que sea aranceles. Los aranceles deben ser cero, ¿ok? Porque como te decía antes, el que se tiene que beneficiar es el consumidor. No importa de dónde venga, con tal de que sea bueno y barato. Pero esa costumbre de poner aranceles y proteger al empresario no puede ser, porque si no funciona, no eres eficiente, no haces productos de calidad, tienes que salir del mercado. Y eso es lo que no estamos acostumbrados en Venezuela ni en muchos países del mundo, pues, sino que siempre el empresario tiende a que lo proteja. Ahora, allí hay que meter en ese cóctel de ideas el papel del Estado. O sea, hasta dónde el papel del Estado debe regular la economía y hasta dónde frenar sus propios intereses para permitir que la economía, las leyes de la economía fluyan y generen bienestar. Así es, bueno, el Estado debe ser limitado, para empezar, desde los principios de los que creemos en la libertad económica, el libre mercado, los liberales, pues. Debe ser limitado a lo que tiene que hacer, a proveer seguridad jurídica, a proveer un espacio para que haya competencia y competitividad, a proveer de menos leyes, pero más, leyes que se adecúen a proveer un marco jurídico para el libre mercado. No lo hemos tenido nunca en Venezuela, Mario. Porque siempre, bueno, una economía como la nuestra, economía petrolera, que eso conocen ustedes más que nosotros, bueno, ha sido la salvadora, eso que nos proveyó Papá Dios, pero que no se ha utilizado como debería ser para lograr prosperidad en el país, sino que ha sido manejada de otra manera, porque fíjate que en Estados Unidos el petróleo es del dueño del subsuelo. O sea, si yo vivo aquí descubrí petróleo, pues ese petróleo soy yo soy la que lo voy a comerciar, a hacer negocio con eso, ¿verdad? Pero resulta que aquí siempre ha sido, cuando se nacionaliza la industria petrolera, pues entonces ya sabemos todo lo que nos ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Hasta nuestros días, que no ha servido para crear riqueza ni bienestar. Ha servido para beneficio de algunos. Una pregunta, vamos a darle primero la bienvenida a Carlos Rodríguez, que ya llegó. Carlos, ¿cómo te va? Pero ese tema que toca nuestra invitada Rocío Guijarro me genera una gran curiosidad, porque ciertamente que, como dice usted, en Estados Unidos, la persona que es propietaria de un determinado territorio termina siendo propietario también de lo que está en el subsuelo. Idea con la cual, por cierto, Simón Bolívar no estaba de acuerdo, el propio Libertador. Pero yo me pregunto, caramba, ¿eso no se presta también a las corruptelas? Porque, digamos, quien administra los suelos puede perfectamente entregarle a sus amigos o a sus allegados o a sus congéneres, le puede proveer de territorios que están en manos del Estado y que tienen riquezas acumuladas muy grandes. Y que bueno, como el Estado es el que tiene los mecanismos para hacer la prospección geológica, bueno, entonces termina eso convirtiéndose también en una manera de enriquecer a algunos pocos. Sí, eso es lo que llaman capitalismo de amigos. Ajá, que eso también existe, ¿no? Es el dueño del negocio. Sí. Entonces va otorgando a sus aliados. Así es. A sus aliados, y eso no debería ser. Eso tampoco debe porque ser. Eso crea prácticas de corrupción, que es lo que ha habido mucho aquí en nuestro país. Pues se ha estudiado que el tema de la corrupción es algo que nos agobia. Así es. Que nos agobia a los ciudadanos, porque además todos hemos sido víctimas de alguna manera de algún proceso poco lícito, ¿no? Por alguna de las diligencias que querramos hacer, lo más mínimo, pues. Entonces siempre alguien quiere beneficiarse. Por eso los estados deben ser limitados y los gobiernos deben ser muy amplios y transparentes para que sea todo el funcionariado público más eficiente y logre que los ciudadanos puedan realizar sus acciones con libertad y en transparencia. Y creo que a eso la tecnología ha ayudado mucho y va a seguir ayudando. Correcto. Porque todo lo que se habla de gobierno abierto, de infogobierno, toda esa tecnología dentro de lo que es el funcionamiento del Estado está ayudando mucho a que se mejoren las prácticas y que nosotros como ciudadanos también nos acostumbremos a que no es pagando por alguna diligencia, sino es utilizando los mecanismos que se requieran. Pero también, que Meterio lo decía mucho,
el costo de la legalidad. La legalidad en Venezuela es altísima. Por eso es que tiendes a corromperte. Entonces tú tienes que reducirle el costo a la legalidad y pagar bien a los funcionarios. Meterio daba muchas talleres de ética y siempre hacía un cuento, una anécdota, que el jefe le decía, el empleado le decía al jefe, mira, quítame el puesto porque ya me están llegando al precio. ¿No? Siempre en sus talleres de ética, él refería ese cuento porque es verdad, pues. Así es. Entonces, ya me están ofreciendo demasiado como para decirle que oye, no. Exactamente. Entonces, bueno, todo tiene que cambiar. Lo que tú comentabas al principio, que en un mes, y tú, Ángel, todo lo que 2 se ha meses. alegrado 2 meses, con Sí. esta rapidez Sí. que nunca nos imaginamos, Sí. inédito, y que además estemos en un proceso de tutelaje, o sea, que está logrando varias cosas, ¿no? De una forma que, bueno, que uno ve un poco de apertura. No hemos visto correr a los inversionistas todavía en Venezuela, que han llegado a montones, no los hemos visto aún, porque falta eso que te decía. Pues si no hay Estado de Derecho, si no hay una seguridad, si no hay Sí. respeto a los derechos de propiedad y a los contratos, oye, el inversionista se frena un poco. La ley de hidrocarburos Es está una ley, trayendo en sí. buena medida Es una ley inversionistas en el buena. sector petrolero. Pero no los he visto. No han llegado materialmente. No han llegado, creo yo, porque no he visto ninguna. Pero Donald Trump ha dicho que hay un montón de empresas Está la gente norteamericanas ahí, que... pero en cuanto les aseguren, oye, que porque hay también muchas demandas de varias de esas empresas petroleras. claro, por en el CIADI. indemnizaciones. Claro, porque las expropiaron. Sí. Entonces, bueno, de verdad me van a asegurar que van a respetar mi contrato, que voy a tener derecho de propiedad y que el gobierno va a recibir lo que tiene que recibir, pero yo también y los empleados, etcétera, etcétera. Pero si no hay esa seguridad jurídica, es muy difícil. Fíjate que el señor de la Exxon se lo dijo en esa reunión que hizo Sí, Trump con cómo los no. petroleros. ¿No? ¿Cómo no? Oye, pero me van a respetar mi derecho a la propiedad, que ese es uno de los temas que nosotros en CEDIS hemos trabajado muchísimo. Tenemos un observatorio, tenemos las 1.240 empresas que fueron expropiadas, estatizadas, invadidas y nacionalizadas, y tenemos un proyecto de ley de devolución de los activos expropiados, ¿no? Por cierto que hoy tuve ocasión de ver una entrevista muy interesante que le hizo el colega Luis Olavarrieta a Jorge Rodríguez. Dijo varias cosas interesantes. Una de ellas, que él estaba en desacuerdo porque había sido un error la expropiación de Agroisleña. Y yo le digo a mi esposa, caramba, tarde piaste, pajarito. Tarde piaste. Sí, señor. Es así. Y nosotros hicimos el caso de Agroisleña, hicimos el caso de las cementeras. Todos esos casos están ahí en nuestra página que se llama País de Propietarios, ¿no? Porque los derechos de propiedad es un derecho humano fundamental, que está incluso en la Carta de los Derechos Humanos, Sí. etcétera. Y bueno, la cantidad de gente que se quedó sin trabajo, sin posibilidad de que su familia tuviera bienestar, fue gravísimo. Bueno, 1.000 y pico de las que pudimos descubrir, tener información, porque esa era otra cosa, tenían mucho miedo de dar información también las empresas, ¿no? Sí. Pero sin embargo, logramos mapear todas esas que están ahí en nuestra base de datos. Nos han dicho, pero no hemos podido investigar esa parte de que algunas de esas empresas fueron otorgadas a algunas personas. No sabemos, que no hemos investigado, no ha sido posible investigar eso. Pero ese tipo de privatización a la rusa no debe ser. ¿Cómo es a la rusa? Entregarle a tus amigos la empresa, ¿entiendes? Caso del edificio Sí. del Diario Nacional. Exacto. Correcto. O tomarlo tú Sí. o entregárselo a tus amigos la empresa para que funcione. Me han dicho de algunas 2 o 3 empresas, pero bueno, por supuesto es muy difícil por la opacidad que hay aquí investigar mucho más. Pero sí creemos que la gente que sufrió esa expoliación, Sí. más que expropiación, le debe ser devuelta su propiedad. Correcto. Y que la gente decida qué quiere hacer con ella. Así. Si la quiere retomar, reactivar, o la quiere vender o regalar. Así lo hizo, por cierto, Violeta Chamorro cuando asumió, porque habían expropiado los Ortega, los sandinistas habían expropiado todo, y ella hizo un decreto donde le dijo a todos los expropiados, bueno, aquí tienen, les vamos a devolver sus cosas, pero los que no quieran, díganos y vemos qué hacemos con esa propiedad o con ese usufructo. Y aquellos que quieran
que le devuelvan su propiedad, también deberían ser indemnizados por todos los daños materiales y morales que Desde supone tanto eso. tiempo, sí, Imagínate. señor. Carlos, vamos a darle la palabra a Carlos Rodríguez. Adelante, Carlos. Primero, mi disculpa. No, La tranquilo, mitad. tranquilo. Un motorizado que se le cayó un casco, un carro que pasó por encima. ¿Al motorizado? Ay, No, al casco. Al casco. Ah. Pero los motorizados, en vez de reconocer que fue muchacho, que por poca cuidado, dejó caer el casco que ya linchar. Yo sufrí un enchacado como 15 minutos. Bueno. Y mi disculpa más, así que a los oyentes. Yo tenía dos preguntas concisas. de preguntar. Siempre fue, siendo yo concejal en Caracas, un sitio de referencia igual que Yesa para la formación de técnicos para mejorar el conocimiento de nuestros funcionarios, los concejales, de gente que no tenía los recursos para pagar un posgrado o una especialización. ¿Cuáles son los programas que tiene hoy el ESA? Se dice en Caracas o en el Distrito Metropolitano, la región capital, y en particular, aprovechando que la semana que viene, el Día Internacional de la Mujer, ya están demostrando que toda esta cosa de emprendimiento y eso, una tarea, son las lideresas. ¿Qué programas tiene en este momento a dónde acudir nuestras damas? Llaman 4x4. así es. Porque son padres y madres que a veces tienen que pagar a otra de su mismo sexo para que le cuiden a los muchachos para ellos poder ir a laborar. Gracias, Carlos, y gracias por recordar esos programas de formación, que es la base de nuestra institución. Nuestros programas de formación a diferentes, de diferentes formas y a diferentes públicos, ¿no? Es una pena que no hayamos seguido con lo de los concejales, porque cuando estaban ustedes era mucho más práctico, íbamos, tocábamos la puerta. Fernando Albán fue un tipo muy abierto para hacer programas de formación de sus equipos. Y hacíamos una labor en toda Caracas, incluso en el interior, ¿no? Y también seguimos, no a los concejales, pero esperamos retomar en cualquier momento, si hay, como decía Mario, una apertura en ese sentido que quieran recibir. Con la Asamblea Nacional también hacíamos mucha formación de las leyes, Mario. Nosotros tenemos una metodología que es la metodología análisis costo-beneficio. Las leyes todas tienen que pasar por un análisis de esto, porque esa ley, ¿cuánto va a beneficiar a los ciudadanos? Bueno, la ley de hidrocarburos va a beneficiar no solamente a los ciudadanos, sino a los empresarios, al gobierno y a la ciudadanía. Porque una ley que fue bien hecha, con algunas asesorías de expertos. Aunque muy a la carrera, ¿no? Muy a la carrera, muy express, ¿no? Sí. Pero creo que ya eso como que venía preparándose, Ya, ¿no? ya estaba medio cocinada. cocinada. Pero las leyes, hay muchas leyes malas. Pero es que Nosotros además decimos- es una obligación constitucional y legal. Exacto. Toda ley en su exposición de motivos tiene que tener una consulta pública, un análisis de costo, beneficio y si la sociedad en ese momento requiere esa ley. Y no se hace. Sí, tenemos que hacer una Una pausa pausa, no, porque nos hemos más bien comido unos minuticos que corresponden al avance del noticiero. Vamos a permitir rápidamente que el amigo Alex Márquez lea esa nota informativa. Cumplimos también compromisos publicitarios. Y al regreso, amigos y amigas, continuamos conversando con Rocío Higuera en el marco de nuestra Guijarro. sección. Higuera Dije que una era la chica periodista que Rocío era- Guijarro, claro, periodista. Globovisión, Muy bonita, ¿verdad? tan bonita como la que tenemos hoy en el Muy estudio. Se le olvidó la memoria. Rocío Guijarro, ya venimos. Oye, ¿quién es esto? Aquí estoy yo, Wow, Carlos. de Víctor Hugo, Se llama ¿Y Alex. eso dónde fue? Estamos más bien atrasados ¿Verdad, con no? él. la plaza. Vamos a mostrarla aquí. Mira. La plaza mexicana. La lucha ¿En cuál plaza? ¿La Morelos? No, ¿Ese no es de Paola? Sí. Sí. Víctor Hugo. la plaza, que fue un mercado mucho tiempo, donde está la Casa Bolívar frente, San Jacinto. San Jacinto. San Jacinto. Oye, qué increíble, ¿no? ¿Qué años es esto? No dice. Pero yo Uno recuerdo. no le ponía los 76. años a la... Sí, año 76. Increíble, el MAS tenía esos cascos. Me acuerdo que mi hermanita también era del MAS. En todos los partidos. El MEP también recuerdo. Sí, el la MEP, campaña bueno, de Pagalarraga.
No, pero es una bolsa. Y Yo los tenía a mis adecos, vecinos me pistan para Era como una Murillo bolsa Ford. Ah, cómo no. Paco y sus Claro. cuñadas eran muy amiguitas mías de la pastora. Pues. No, maracucho. Paco Murillo y Pedro Mena eran una llave. Pedro, sí señor. Vamos, Alex. Señor, Alex Candal. Carlos está por allá en su casa. Ya tiene que Candelo ahorita. No, ese es joven, pues su papá era el... Sí. Ah, no, no, era el hijo. Es el hijo. Exacto, ¿Qué hiciste, papadito? exacto. Aquí está su xilófono. Ay, Dios mío. Será que me tienes muy contento. ¿Por qué? Porque estás llegando tan tarde. Sí, de motorizado. Ah, caramba. Se metió por detrás. No, peleando por un casco que se cayó. Era una villa. Si sacan una estadística de cuántos motorizados han muerto de aquella vez que el señor que ya no está inventó eso de las piruetas. A partir de allí, la cantidad de muertos que ha habido es increíble. Eso Muertos por desmotorizados. ¿En serio? De fracturado y de Todos los días mueren dos. Es que hay demasiado y se meten por la mitad de los casos. Falta mucho. Avisan, ¿no? Y el señor de las motopiruetas lo pusieron preso a un barrio. Sí, club. Ese piruete por el dinero. Pero no por los muertos de los motorizados, sino por otras cosas. La pirueta es el dinero. Se venden motos sin a cualquiera. Demasiado. Y más por la mitad. Yo creía que esto era una Biblia. Esto te lo voy a dejar. Este librito lo hizo un expresidente de la Cámara de Comercio de Caracas, señor Henry Klum, de Beco. Y él dice, y cada vez que tenían reunión en la Cámara tenían que leer una frase de Bolívar, que él la sacó de este librito por área. Ah, qué interesante. Sí, vale, te lo traje porque me Ah, parecía qué tan interesante, bonito. qué interesante. Además, Simón Bolívar, la verdad, se ha dicho. Ah, mira, qué interesante. 36 minutos. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbo. Y está organizado cronológicamente. Totalmente. Es un trabajo de bolivita. Notirumbo se informa, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana autorizó este martes una aeronave ubicada en el municipio Autana del estado Amazonas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró hoy martes que atacará aún con más fuerza a Irán y a la milicia chií libanesa Hezbollah, después de que esta última decidiera involucrarse en la guerra regional abierta con la ofensiva inicial de Israel y Estados Unidos contra Irán el día sábado. Un desastre dejaron los organismos que arreglaron un bote de agua en la avenida principal de La Yaguara. Solo escombros y tierra y no hay responsables ante esta delicada situación. Informó Notirumbos, con 37 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Habría sido bueno una especie de pie de página de dónde, a qué discurso, a qué cosa corresponde a una carta. Yo no sé si al final no le puso algo, no le puso. Ah, atrás bueno, está sí, así. no, pero no claro, dice. te vi las notas. Ah, ok. Vamos. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, le digo que me complace mucho recomendar este servicio porque conozco de la calidad profesional, la calidad humana también, el compromiso existencial del geriatra Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Él, aparte de ser geriatra, es también médico intensivista y profesor de nuevos médicos en la Escuela Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consulta en la esquina de Las Cibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino,
y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Lo recomiendo ampliamente. Continuamos, amigos, en buena hora. Hoy en nuestra sección especial de los martes, Siempre Caracas, con una invitada especial, la profesora Rocío Guijarro. Ella es directora del CEDICET, Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, y hemos estado hablando, bueno, acerca de la economía y de las perversiones de los sistemas económicos, de las desviaciones, pero me gustaría que habláramos ahora acerca de cuál es el modelo que convendría establecer en Venezuela para tener una economía que beneficie los intereses del país, de los empresarios y también de la gente principalmente. ¿Cuál es ese modelo? Bueno, claro, para mí, a lo mejor no para todo el mundo, pero para mí, y he trabajado tantos años por ello en esta institución, y además nos complace grandemente el sentir que cada vez más gente comparte estos principios y este ideal de lo que es el liberalismo, que es, por supuesto, un marco jurídico para el libre mercado, donde sea la libertad económica, la libertad de comercial, como le llaman el libre comercio, la libertad de producir, la libre empresa, la iniciativa individual, haciendo todo lo que tiene que hacer, por supuesto, con todos los incentivos fabulosos que pueda crear este marco jurídico, ¿no? Donde yo no tenga que pasar por una oficina y otra oficina para poder poner mi empresa. Nosotros estamos en un índice regional de burocracia y Venezuela requiere 7.750 horas de trámites burocráticos. Una empresa así no puede funcionar bien, Mario Ángel. 7.000 horas anuales. Horas anuales. Entonces, Anuales. Entonces eso es traba más. No hay un país donde se pague más impuestos que Venezuela. La voracidad fiscal aquí es terrible. Entonces, si tú tienes tantas trabas para el desarrollo y el alto costo de la legalidad, es imposible ser productivo y generar riqueza y bienestar. Entonces, la mejor forma es permitirle a la creatividad y a la innovación de las personas desarrollarse en un ambiente donde haya libertad y que no haya tantas leyes malas, tanta burocracia, tanto gasto público, ¿no? Porque si hay productividad, si hay riqueza y si hay bienestar, pues esas cosas van a ir tomando su cuerpo y se van a ir solucionando. Pues hay miles de propuestas de políticas públicas, nosotros hemos desarrollado muchísimas en todas las áreas: infraestructura, servicios básicos. Bueno, servicios básicos es infraestructura también, movilidad, recuperación económica, y todo ese tipo de cosas se pueden llevar a cabo. Ese modelo es perfectamente compatible con la Constitución actual. Habría que revisar la Constitución. Algunos porque artículos. la Constitución, fíjate, en su artículo 15 habla del respeto y garantía del derecho de propiedad, y eso fue totalmente violado. Entonces sí habría que hacer una revisión de la Constitución, ver las cosas que de verdad funcionan y no que sean tantos derechos y tan poquitos deberes para las personas, ¿no? Entonces sí, yo sí considero que esa Constitución puede ser enmendada, pues. Bueno, fíjense que la Constitución de Estados Unidos, que este año se están cumpliendo 250 años de la independencia de Estados Unidos, lo que tiene son enmiendas, ¿verdad? Para ir abriendo campo, abriendo camino y abriendo posibilidades para el país. Entonces creo que nosotros sí tendríamos que revisar un poco nuestra Constitución para darle pie a una apertura y libertad económica. No hay nada mejor que para el ciudadano y para la economía de un país que no haya fronteras que te limiten el paso y la interacción. Fíjate la Comunidad Europea cómo funciona, con sus deficiencias como todo, pero tú puedes ir de un país a otro, tú que eres tienes descendencia Croata, entonces, pero puedes pasar para el otro país, o sea, tienes un solo pasaporte. Eso es lo que quisiéramos también para la región, para América Latina y para todos los países, que no haya este problema tan serio que hay ahorita con el tema migratorio, ¿no? Sino que sea más bien beneficioso para todos. Carlos. Yo dejo dos preguntas en el aire. ¿Cuál es el programa hoy? Perfecto, para ya te digo. La población caraqueña, porque nuestro espacio se llama así,
siempre Caracas. Acerca el micrófono, por En favor. segundo lugar, ¿cómo se dice el mercado laboral desde el punto de vista de la mano de obra femenina? Siguen violándose sus derechos, eso que conocimos, que por un mismo trabajo el salario es desigual, existen programas de guardería infantil, de protección de la madre trabajadora. Quisiera un poco, para beneficio de nuestra bella dama oyente, saber que es una situación del mundo Claro que laboral sí. en Distrito Capital y en particular la mano de obra femenina. Fíjate, Carlos, es cierto, no te había comentado lo de los programas de formación. Nosotros tenemos muchos programas de formación para jóvenes, para líderes, activistas, estudiantes. Tenemos, por cierto, la vicepresidenta de la Federación de Centros, es una pasante nuestra, De la UCB. Rosita Cucunova, sí. De mujeres, pues tratamos de potenciar ese liderazgo femenino. No nos hemos metido con el campo laboral en ese sentido, no hemos trabajado esa área. Para hacer investigación aquí en el país hay que tener recursos. Y los recursos se han visto disminuidos de un tiempo para acá, ¿no? Pero nos encantaría. Con Atraen, que a lo mejor ustedes han entrevistado sí, cómo aquí, no. hemos Alfredo Padilla. Hemos hecho un trabajo con ellos para las trabajadoras por cuenta propia, porque en el sector informal lo que más hay es mujeres. Y entonces con ellas hemos hecho un trabajo para desarrollar ese instinto emprendedor que tienen y en un futuro cercano lograr que todos se formalicen, disminuyendo los costos de ser formal, ¿no? Que es lo principal. Tenemos programas de formación de niñas, pasantes, estudiantes, permanentemente, de todas las universidades. Tenemos un programa de formación para jóvenes que están haciendo su servicio comunitario para poder graduarse. Sabes que aquí hay que hacer 120 horas de servicio comunitario y estamos inscritos en todas las universidades y la verdad es que la mayoría de lo que tenemos son facilitadoras. Van a los colegios a enseñar economía de mercado a los niños de sexto grado a través de cuentos infantiles. El equipo de CEDICE son puras mujeres, menos el señor Héctor. El señor Héctor, que es amigo de Mario. Y en las organizaciones empresariales, fíjate, Carlos, la mayoría de las directoras ejecutivas que llevan adelante las organizaciones empresariales son mujeres. Entonces, nosotros tenemos programas de formación también para ese staff de las cámaras, porque tienen que aprender también no solamente de la proyección de su organización gremial como organización de intermediación, ¿no? Entre el gobierno y empresarios, sino que también tienen que tener habilidades gerenciales. Realmente son imbatibles. Son imbatibles. Entonces, sí nos gustaría hacer una investigación de cómo está el mercado laboral y sobre todo en los sectores vulnerables, que es donde más informalidad hay. Ángel. Fíjate, Rocío, ¿no? Para periodistas también tenemos programas de formación desde nuestros inicios. Ah, qué bueno. Sí, siempre. Qué bueno. Mira, Rocío, dos cosas para mí importantes, ¿no? Una, lo que tiene que ver con la democracia, la separación de los poderes, la libertad, entre otras cosas, implica la posibilidad. Nosotros hemos defendido, en el caso de Caracas, que se creen muchísimos municipios, que se restituyó la alcaldía metropolitana en función de garantizar una mayor participación y una mayor democracia, ¿no? Pero me preocupa, digamos, tenemos dos cosas. Estamos en este momento, se está repotenciando la Venezuela petrolera. Ya nosotros tenemos una experiencia en relación a lo que fue el rentismo petrolero. Podemos decir que en este momento hay un neorrentismo, hay una situación, dado que bueno, la industria llegó a una situación de colapso, y se ha generado una expectativa enorme en la población. Expectativa, sí. Rocío, en el sentido de que ya estamos, bueno, hay gente que me dijo, ya está lista la dolarización, ya está listo todo va a ser dólares y además van a pagar $350 a la gente. Entonces, claro, se generó una situación por la vía de las redes, una situación de matriz que tiene cosas positivas en el sentido que la dolarización resuelve el problema cardinal de Venezuela, que es el problema de la inflación, pero al mismo tiempo genera una situación que no es fácil de resolver desde el punto de vista económico, genera expectativas negativas, o sea, expectativa positiva que al no ser satisfecha, pareciera que es complicado la situación que tenemos. Además tenemos un conjunto de cosas malas, o sea, la enfermedad holandesa, tenemos un conjunto de desviaciones desde el punto de vista económico que nosotros creo que en este sentido tenemos la obligación, y en este caso, en el caso de ustedes como un foro de apoyo, de debate para un poco para poder entender. Sí, Ángel, fíjate, nosotros desde hace muchos años, bueno,
CEDICE ha sido pionero en muchos temas, no solamente económicos. Nosotros fuimos los primeros que hablamos de privatización. Hace años incluso trajimos al asesor de la Thatcher en privatización, lo trajimos a Caracas y estuvo reunido con sindicatos, porque para lograr alguna política pública de eso se requiere el consenso de muchos de los actores. El de la dolarización también fue un tema que nosotros pusimos en la agenda pública hace muchos años y trajimos a un experto que se llama Steve Hanke, que mide precisamente las inflaciones en los países y en este momento, según su último índice, el país que tiene la inflación más alta en este momento es Venezuela, 635 anual. Entonces eso ya es hiperinflación para cualquier país y para nosotros más, ¿no? El tema de la dolarización, bueno, se ha conversado mucho porque, bueno, si vienen empresas petroleras de todas partes, quieren sus beneficios en moneda dura. Y esa es una moneda, bueno, que les va a facilitar a ellos todo lo que es su negocio. Nosotros hemos hecho esa propuesta para el debate y la discusión, pero también creemos en la libre convertibilidad. O sea, que haya la posibilidad de tener varias posibilidades de cambio de tu moneda, ¿no? En Venezuela, en los años 40, 50, fue el sueño de Hayek. Los bancos tenían moneda privada. Incluso el doctor Pérez Dupuy, fundador del Venezolano de Crédito, fue uno de los que más propulsó. Ellos tenían su propia moneda. Todos estos bancos centenarios tenían su propia moneda y la gente iba y cambiaba y había la moneda privada. Era una época de mucho liberalismo en el sentido económico-financiero, ¿no? Pero ahora pues se discute qué es lo mejor. Aquí tiene que haber ya el Banco Central tiene que dejar de fijar el tipo de cambio, o sea, no puede ser que o dolarización, libre convertibilidad o una caja de conversión, que son temas para el debate donde todos los ciudadanos debemos estar atentos. Rocío, nos quedan 3 minuticos y tenemos Pregunta del público. un montón de comentarios y preguntas de nuestra audiencia. Voy a permitirme leer algunos y bueno, y luego la despedida. Se fue rápido el tiempo, ¿verdad? Rapidísimo. Dice Bla 201416, dice saludos amigo Mario, cordial saludo también para ustedes. Varias personas nos saludan, así que bueno, también les agradezco muchísimo, como Coromoto Zuli, por ejemplo, etcétera. Muchos saludos también para todos ustedes. Pero fíjate, Coromoto Zuli dice, ¿qué pasará con algunos pensionados que no les ha salido el bono de guerra del mes de febrero? Gracias, bueno. Ay, Dios mío. Aer San Antonio dice, hola Mario, un fortísimo abrazo, saludos. ¿Por qué no colocan el canal 8 en el televisor? Según ese medio todo está de maravilla. Bueno, la verdad es que nosotros no controlamos, no me corresponde a mí controlar las imágenes del canal. Creo que está en Televen, ¿no? Venevisión. Que ya se abrió. Sí, hombre, sí, que hoy vi una declaración del presidente de Venevisión. Bueno, ahora es muy fácil. Aquí en Radio Rumbo estuvimos echándole pierna todos estos años. Exactamente. Tarde piaste, pájaro. León, así es, tarde pió Venevisión. León del Valle 62, tiempo de reajuste, no vayamos en automático, importante darnos cuenta de hacia dónde van los recursos, visibilizarnos como parte de la solución, sin tutelaje rojo, sí como ciudadanos. A ver, San Antonio, Mario, en tiempos del Caracazo, cualquier venezolano construyó una vivienda en cualquier parte del país, en cambio en estos tiempos ni un rancho de lata se puede construir en cualquier barrio de Caracas. Dice, a ver, San Antonio, el único neoliberalismo que estamos viviendo es el que no podemos ahorrar para vivir como debe ser. ¿Cómo es posible que las familias de la ABB tienen más de años esperando y nadie escucha a esta familia? Arroba Isa Arteaga dice, amigo Mario, saludos. Se dice que el crecimiento de cualquier sociedad se basa en la educación. La interrogante es, ¿la educación en el país fracasó o los títulos son chimbos? Dice Mario, no hay ideologías políticas malas, malos son los políticos que solo buscan sus propios intereses personales. León de B62, constituyente obrera impuesta, no lo podemos permitir, somos los sufrientes directos de la destrucción del salario, del maltrato a los trabajadores en todos los órdenes. Receta cubana, por cierto. Bueno, muchos comentarios, pero creo que no nos va a quedar tiempo de leerlos porque desgraciadamente llegamos al final de nuestro programa. Vamos a permitirle un mensaje final a nuestra invitada, Rocío Guijarro. Bueno, muchísimas gracias por este agradable programa donde podemos debatir sobre diferentes temas. La única forma de lograr prosperidad en los países es a través de la participación y la acción ciudadana dentro de un mercado competitivo, dentro de un marco jurídico que nos permita
hacer eso, donde nuestra imaginación, nuestra creatividad sea la que marque las pautas del juego en una sociedad. Y para ello los invitamos cordialmente a visitarnos en nuestra página web cedice.org.be. Ahí van a encontrar material de primera y muchos de los cursos de formación que Carlos nos estaba solicitando. Están abiertos a todo público, siempre previo registro, por supuesto. Síganos por nuestras redes, en X es @cedice y en las demás es Cedice Libertad. Vean nuestro YouTube, que hay unos programas fabulosos allí de escritores, expertos, que antes traíamos a Venezuela. Bueno, desde el 2014 no pudimos traer a más nadie, pero ahora esperemos que sí lo retornemos, porque estamos en una fase, como diría el tutelaje del señor Rubio, ¿no? Estabilización, estamos en ese proceso de ver cómo se estabiliza eso para después recuperar y luego entrar en un proceso de transición que lo hablaríamos en otro programa. Bien, muchísimas gracias a Rocío Guijarro, también a mis buenos amigos Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. A ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta edición en la que hemos tenido como invitada a Rocío Guijarro, directora del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE. Muchas gracias a ella, a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora, en que trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. En nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previecita por el teléfono 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.